Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, aquí nos volvemos a encontrar. Vamos a seguir analizando la coyuntura política de la Argentina, que la verdad ha sumado, bueno, diversos episodios, más allá de la fiebre mundialista y de todo lo que obviamente conlleva la tensión en Qatar. Siguen sucediendo cosas en la Argentina y lo vamos a analizar con el consultor y politólogo Federico Zapata, uno de los hombres que, bueno, tiene unos agudos análisis que son y valen la pena repasar y seguirlos detenidamente. Hemos conversado con él, así que yo les propongo que compartamos esa charla con Federico Zapata. A mí me da la impresión de que Cristina necesitaba poner una pausa en una dinámica en la que el sistema peronista la estaba llevando a liderar la oferta electoral en 2023, en una situación, digamos, digamos, de no modificarse desde el punto de vista económico, político, social, puede ser, digamos, la peor elección en la historia del peronismo, ¿no? Por supuesto, falta tiempo, pero en ese marco ya necesitaba poner una pausa y la causa, digamos, la condena, digamos, le sirve digamos, como excusa, como puente argumentativo para, digamos, para poder replegarse y poder iniciar, digamos, una vía un espacio para definir estratégicamente cómo se va a mover digamos, de acá en más. Yo creo que se abren, me da la impresión en el peronismo, se abren por lo menos tres vías, digamos, podemos discutirlas, pero digamos, se abren por lo menos tres vías, que una es, hay que seguir con atención lo de Massa, porque digamos, efectivamente, digamos, Massa va a intentar, digamos, un reordenamiento, no digo de la macroeconomía, pero menos de los precios, y a partir de eso va a intentar, digamos, reconvertir eso en oferta electoral. Hoy Massa más o menos, nosotros lo venimos midiendo y ya está más o menos como Cristina, o sea, tiene la mitad del piso de Cristina, pero tiene el doble de techo de Cristina. O sea que, digamos, es un actor, me parece que es Tiene para importante. crecer más entonces. Sí, hay que monitorearlo los próximos meses. Después me parece que hay sobre todo por el tono del discurso de Cristina, me parece que lo que no hay que descartar es que, digamos, ella esté pensando como en un esquema, digamos, mucho más nítido, más parecido a una especie de una reconversión a Unidad Ciudadana o a una especie de Podemos argentino, mucho más nítido, con figuras mucho más cercanas a a lo que ella está pensando, y efectivamente esté, digamos, digamos que en el marco de esa estrategia, que digamos implicaría tener un candidato como Kicillof o como Guado de Pedro, y tener un núcleo de diputados y senadores quizás chico, pero muy aguerrido, muy duro y irrompible, que ella, digamos, en ese marco prefiera quedarse afuera de la contienda electoral y de la oferta electoral, y vía la no posesión de fueros, generarle una presión a la justicia, decirle, miren, yo no tengo fueros, métame presa, digamos, tratando de hacer una especie digamos, de camino un poco parecido a lo de Lula, digamos, que tuvo, digamos, sin Sí. fueros tuvo una condena. Es rebuscado, porque, digamos, Cristina el año que viene ya cumple 70 años, con lo cual no es simple, pero me parece que ese es su segundo escenario, digamos, un kirchnerismo más radicalizado. Y tercer escenario es, bueno, que hay que seguirlo también, que es qué va a pasar con Córdoba, ¿no? Que ahí, digamos, es como el único peronismo que quedó por fuera del Frente de Todos, y por lo Sí. tanto es como la única vía de oxigenación externa que tiene hoy el Frente de Todos. Y bueno, ahí hay que entender efectivamente si Schiaretti va a jugar. Y me parece que en el caso, por ejemplo, de una hipótesis de un kirchnerismo nítido, Ujú. eso le genera a Schiaretti un espacio interesante para crecer. Hay que ver qué pasa con los gobernadores y con los sindicatos a través de una candidatura como esa. Pero me parece que esas son, yo te diría, las tres principales dinámicas. Después Sí. podemos especular con que Obvio. Alberto pueda intentar alguna, digamos, alguna travesura, tratando de generar una paso con distintos candidatos, etcétera, etcétera. Pero bueno, me parece Bueno, que son las tres creo que principales algo de dinámicas. eso hay dando vuelta, ¿no? Digamos, Sí, por alguna información que tengo, da la sensación de que Alberto Fernández todavía asusa con esa posibilidad de decir, bueno, yo voy a una interna y si me quieren enfrentar, enfréntenme y quien me quiera acompañar, que me acompañe y nos medimos en la cancha. Quizá ahora reforzado porque la que no va a estar en la cancha es Cristina. claro, sí, sí, sí. Él puede, incluso él puede, digamos, digamos en lo que puede ser el ordenamiento de una salida de él o de una transición de un liderazgo bastante defectuoso, pero un liderazgo al fin, decir, bueno, yo soy el árbitro de una gran paso y en esa gran paso él puede
intentar que corran un Scioli, que corra un Perotti, que corra Massa, y él ser como una especie de árbitro de esa situación sin correr, pero bueno, eso le daría como un cierto protagonismo en la recta final de la campaña, sobre todo para más, porque él tiene todavía los recursos, digamos, entre comillas, Sí. digamos, del Estado Nacional. Ya digamos, el gobierno hoy es prácticamente es Massa, pero bueno, digo, también Alberto va a ser un jugador, ¿no? Acá Sí. está. O sea, es que me interesa sociedad. Y sin dudas, porque digamos, digamos hay una tendencia sobre todo del sistema político primero a tener un poco conocimiento digamos o poca conciencia de la ruptura o de la fragilidad o el desacople que hay entre la agenda de la ciudadanía hoy y la agenda de la política. Eso está muy presente, digamos. Cristina, por ejemplo, tomó una decisión en 2019 que es que una parte central de su acción política va a girar sobre su causa judicial. Bueno, eso a Cristina le generó un daño inmenso, digamos, es una decisión que ella tomó estratégicamente, pero que le generó un daño inmenso con la política, con la sociedad, porque para la sociedad la agenda judicial de Cristina es absolutamente irrelevante, digo, con independencia de que crea que es culpable, de que no crea que es inocente, etcétera, etcétera, pero es una agenda muy propia del sistema político de la justicia. Entonces, digamos, lo que van haciendo es esa configuración endogámica en la que el poder te va metiendo, que es que de alguna manera te va desacoplando la agenda, de dónde se conforma esa agenda, cómo se piensa esa agenda, con la agenda de la sociedad, y eso obviamente hoy está muy presente en la política. Yo te diría, digamos, desde el 2001 probablemente sea uno de los momentos donde más presente está esa situación. Al viejo clivaje, digamos, kirchnerismo-antikirchnerismo, macrismo-cristinismo, hoy tenés el clivaje sociedad versus política, y eso está presente. Esa Y es la eso, verdadera grieta, digamos. eso por lo menos es una grieta que se le ha calzado a la otra grieta y que no tenemos claro todavía cómo se van a resolver o cómo van a convivir. Pero hay una agenda, digamos, de la sociedad que es en contra de la política. Ahí navega Milei, obviamente, ¿no? Claro. Te diría que probablemente esa grieta o esa dicotomía kirchnerismo-antikirchnerismo quizá lo que ayude es a prolongar la definición de la otra grieta social, porque digamos, ese sector que está todavía muy politizado es el que se entretiene peleándose dentro de esa grieta y que quizá no se ubican aquellos que se enojan con la política porque se mantienen en esa pelea. Totalmente, absolutamente. Por eso te digo digamos, de alguna manera, la grieta que nace en el 2008, cristinismo versus macrismo, tuvo una intensidad social en un momento muy importante, ¿no? Sobre todos esos años. Hoy, después de la pandemia, después de 10 años digamos, de un país que tiene mucho déficit para crecer, etcétera, etcétera, lo que tenemos es una intensidad ya mucho más propia del sistema político, es como una discusión del sistema político, es una especie de pelea intercasta. Y bueno, claro, la sociedad un poco que la está mirando afuera, dice, che, y esto, la verdad que, entonces cuando vos haces un focus te sale, te dice, mira, yo no espero nada de la política, no, prácticamente te digo que la política le haga una promesa a la sociedad, es como que le está hablando en mandarín a un norteamericano, porque la sociedad no le cree absolutamente nada a la política después de estos 10 años. Entonces, hay una dinámica ahí, bueno, el sistema político argentino, digamos, en 2001 resolvió eso por adentro del sistema, ¿no? O sea, digamos, el outsider fue Néstor Kirchner, no fue Luis Zamora. Luis Zamora, en algún momento, enero del 2001, medía, entre Luis Zamora y Carrió, creo que tenían el 50% del electorado en la Argentina. Eso a veces se pasa, digamos. Bueno, hay que ver ahora si efectivamente cómo funciona lo de Milei, y en todo caso entender si en realidad en vez de buscar en un outsider como Milei, hay que empezar a mirar también al interior de las fuerzas políticas si no aparece un outsider, digamos, más interno al sistema, ¿no? Sobre todo por la característica de los argentinos. Bueno, espero les haya gustado, ¿no? La charla que tuvimos con Federico Zapata, consultor político, analista sobre la coyuntura de lo que está sucediendo en la Argentina en este último tiempo y lo que seguramente también se proyecta para lo que próximamente va a comenzar, que es el año 2023, año electoral en nuestro país. Hasta la próxima.